Frío, humedad, lluvia, viento. La diferencia entre disfrutar de una salida en bicicleta en invierno o sufrirla está en gran parte en la ropa que llevamos. Si durante el verano la calidad de la ropa cobra menos importancia, en invierno es algo vital en nuestra experiencia en bici, y saber escogerla es todo un arte. Básicamente porque hay infinidad de prendas, tejidos y complementos entre los que escoger. Vamos a intentar ayudaros en esa tarea. Es obvio que no es lo mismo el invierno en Murcia que en los picos de Europa, así que lo primero que debemos hacer antes de una salida invernal es informarnos de qué condiciones nos esperan durante la salida. Mirar la temperatura, el viento e incluso fenómenos meteorológicos como la niebla, que pueden influir mucho en la sensación térmica. Eso nos ayudará a escoger mejor la ropa. Es importante saber la amplitud térmica en la que nos moveremos, es decir, la temperatura más baja prevista durante la ruta que vayamos a hacer y la más alta. Si el margen es muy amplio, será importante vestirnos de forma modular, con prendas que podamos quitarnos y guardar a medida que la temperatura sube. Esto es algo muy común en muchas zonas del litoral y prelitoral español, donde puedes encontrar bajas temperaturas a primera hora de la mañana, pero temperaturas agradables al mediodía. Seguro que habéis escuchado la teoría de vestirse por capas, sobre todo en la cintura para arriba. Teoría que lleva años y años arrastrándose en el ciclismo y que, aunque en parte sigue vigente, cada día está más obsoleta. La evolución de las prendas técnicas hace que muchas de ellas ya integren varias capas de material en una sola prenda, simulando lo que antes se buscaba lograr usando una suma de prendas con diferentes funciones cada una. La inmensa mayoría de situaciones, si escogemos buena ropa técnica, las podremos solventar con solo 2 capas. Saber escoger la camiseta interior adecuada y la chaqueta adecuada nos permite llevar solo esas 2 capas y rodar de forma más cómoda sin sensación de habernos convertido en el muñeco de Michelin. Otro aspecto vital a la hora de mantener el confort rodando a bajas temperaturas es lograr que las manos, pies y cabeza estén calientes. Son las zonas que más sensación de frío nos van a transmitir y puntos que solemos dejar más en el olvido a la hora de comprar ropa específica para frío. Así que vamos a empezar con ellas. Normalmente buscamos cascos que sean muy ventilados y ayuden a refrigerar la cabeza, pero esas virtudes son puntos débiles en invierno, cuando luchamos contra el frío. Hay cascos con un diseño más cerrado y menos ventilado, que ya son mejores para invierno, pero siempre podemos tirar de pequeños trucos para adaptar un casco ventilado a las bajas temperaturas. El más efectivo y económico es usar una funda para el casco. Las hay muy económicas. Velo 12 tiene una de látex específica para lluvia que también permite evitar la entrada del aire. Hay modelos de cascos que tienen sus propias fundas para usarlas en invierno y muchas soluciones caseras para sellar los agujeros de entrada de aire del casco. También podemos optar por gorros y sotocascos o emplear un tubular de cuello enroscado para convertirlo en gorro. Todas soluciones simples, económicas y muy efectivas para aumentar la protección frente al frío. En el caso de las manos, la gama de guantes existente es enorme y tenéis opciones para todo tipo de temperaturas. También hay truquillos para poder usar guantes que no son específicos de baja temperatura en situaciones muy frías, como usar guantes de látex por dentro de los guantes de bicicleta. En el caso de mountain bike es importante que los guantes no sean muy gordos y sigan permitiendo un buen tacto de manetas de freno y cambio. Y para las zapatillas también tenemos una amplia gama de calzado de invierno, pero en este caso su precio suele ser elevado y solo lo rentabilizaremos si las vamos a usar muy a menudo. La solución económica pasa por usar nuestro calzado de verano con unos botines específicos de invierno. Es una solución también efectiva y mucho más económica. En los últimos tiempos, los botines específicos de mountain bike han mejorado mucho su durabilidad y resistencia, aunque no son un complemento ideal si vais a andar mucho con ellos. Aquí también podemos tirar de solución casera y usar 2 capas de calcetines convencionales con una capa plástica en medio. Hay gente que usa bolsas de plástico, por ejemplo. Esta combinación frenará la entrada de viento y ayudará a mantener el calor corporal, aunque puede ser desastrosa en cuanto a transpirabilidad si la temperatura sube. Ya entrando en las prendas principales, empezamos por las camisetas interiores. Es un punto fundamental. Las hay de muchos tipos y enfocadas a muchos rangos de temperatura.
Las de merino nos parecen especialmente acertadas por la calidez que transmiten, su buena capacidad para evacuar el sudor y sus propiedades para no coger malos olores. Las mejores de ellas tendrán también zonas de ventilación adicionales. El grosor de la camiseta interior marcará el rango de temperatura en la que usarlas. Si están enfocadas a temperaturas muy bajas, también es importante si tienen cuello alto o no. Y recordad que la transpirabilidad es muy importante en una camiseta interior. A partir de temperaturas de 10 a 12 grados ya podemos usar camisetas de manga corta o sin mangas en combinación con manguitos, especialmente en mountain bike, donde la velocidad no es tan alta como en carretera y habitualmente estamos menos expuestos al viento. Y llegamos a la prenda clave de nuestra vestimenta de invierno, las chaquetas. Y aquí os avisamos, el dinero bien invertido se recupera fácilmente cuanto más rodemos en situaciones de bajas temperaturas. Como os hemos dicho al principio, las mejores chaquetas del mercado ya están compuestas por diferentes capas con diferentes funciones, evitando que tengamos que ser nosotros los que llevemos varias prendas para conseguir cada una de las funciones por separado. Un claro ejemplo de ello lo encontramos en la gama Castelli Fly con su tecnología FFT, que se resume en contar con una capa interior de Gore-Tex, una intermedia muy transpirable y capaz de aportar calor, y una externa centrada en frenar el viento y el agua. El mejor resumen de cómo han evolucionado las chaquetas de invierno para integrar varias capas en una sola prenda. A partir de ahí la diferencia en la marca del rango de temperaturas para el que está indicado cada chaqueta y que generalmente determina el tipo de capa interior que usan, siendo más cálida y potente cuanto más enfocadas están a bajas temperaturas. Cosas que valoramos muy positivamente de una chaqueta de invierno. Por un lado, que tenga posibilidades de ventilación adicional, como cremalleras laterales para aumentar la entrada de aire en las subidas y cerrarlas para las bajadas. Las cremalleras siempre deberán ser selladas, y la protección que aportan al cuello también es un punto adicional. Tampoco hay que olvidar detalles como los bolsillos traseros que incluye y si la parte trasera es más larga para contar con un plus de protección. Por ejemplo, para nosotros, desde que probamos la chaqueta Perfetto Ross 2 de Castelli, se ha convertido en nuestra prenda favorita. Es modulable, con la posibilidad de desmontar las mangas, capaz de protegernos a temperaturas muy bajas, completamente sellada, con buena ventilación, buen ajuste al cuerpo, buenos bolsillos traseros, duradera. En fin, una compra maestra que, eso sí, también deja claro que las prendas técnicas de invierno requieren un buen desembolso de dinero. Esta cuesta 259 euros, que tras 2 temporadas usándola, consideramos totalmente bien invertidos. En la ropa de invierno es complicado encontrar atajos en precio y es relativamente fácil comprobar las diferencias de calidad entre prendas con precios muy distintos. Y en caso de necesitar una tercera capa, esta sería únicamente una prenda tipo chubasquero que refuerce la protección contra la lluvia, o en situaciones de temperaturas muy bajas, que aún ayude más a conservar el calor corporal. Eso sí, ya entramos en situaciones bastante extremas, ya sea porque vamos a rodar con mucha lluvia o agua o temperaturas realmente bajas. Para inviernos más suaves, una prenda básica es el chaleco, tanto que en muchas situaciones hemos podido salir a rodar en invierno con la combinación de una buena camiseta térmica, un maillot de manga corta con manguitos o un maillot de manga larga y un buen chaleco. Los chalecos, además, se pueden usar como prenda de refuerzo durante todo el año y lo consideramos imprescindible en cualquier armario ciclista. También los vais a encontrar de todo tipo, pero nos gustan especialmente los que son lo suficientemente compactos para poder llevarlos en el bolsillo del maillot. Para las piernas no parece necesario prestar tanta atención a la protección contra el frío, porque es la parte del cuerpo que más trabaja en bici y donde más complicado será coger frío. Muchas situaciones las podemos solventar con un culot de verano con perneras largas o cortas, y así también dar más uso a esos culots que ya tenemos. Cuando hay que recurrir a culots largos es importante comprobar el grado de protección que pueden sumar de cintura para arriba, dado que algunos también cubren buena parte de nuestro torso. Obviamente hay que valorar los mismos aspectos que en un culot corto, como la calidad de la badana, la forma en que los tirantes se adaptan a nuestro cuerpo y la facilidad de movimientos que nos otorga el pedalear. Y algunos consejos más sobre la ropa de invierno. El primero es que vayáis con mucho cuidado a la hora de lavar la ropa técnica en la lavadora.
Fijaos en las instrucciones de lavado de cada prenda. Y aunque a algunos les pueda parecer raro, no es necesario lavar la ropa de invierno, especialmente las chaquetas, después de cada salida. Si no está sucia ni ha acumulado olores, es mejor secarla y no adelantar el desgaste de las propiedades técnicas del material con lavados innecesarios. Aunque esto es más personal, os recomendamos escoger prendas de colores vistosos y dar importancia a la presencia de elementos reflectantes. En invierno hay menos horas de luz y muchas condiciones con menor visibilidad. Cualquier cosa que pueda ayudar a que seamos vistos es un plus. Ya veis, hoy en día es más fácil que nunca poder disfrutar de ciclismo en invierno, porque la ropa es mejor que nunca. Eso sí, requiere un buen desembolso de dinero y saber escoger muy bien las prendas para las condiciones en las que nos movemos. Pero es la mejor inversión que podemos hacer si queremos seguir montando con comodidad durante los meses más duros del año.